Buenas tardes, miren, mi nombre es Omar Miranda. El doctor Navarro no ha podido asistir hoy y me ha pedido que ejerza la función de moderador. El día de hoy toca escuchar el seminario de la doctora Emma Ramos, que hizo su doctorado en la Universidad de Valencia. Ella es miembro del Departamento de Biotecnología de aquí del CIMBESTAB y bueno, ha trabajado en distintas líneas de investigación, en bioprocesos y bioproductos, y bueno, en este área, digamos, realiza estudios de aprovechamiento de productos y subproductos agropecuarios. Y bueno, con la intención, entre otras cosas, de mejorar el estado fisiológico, ¿no? Entonces, dentro de este tema, dentro de este marco, va a hablar en particular del aprovechamiento integral. Muchas gracias, Omar. Buenas tardes y gracias por asistir a esta presentación. Y agradezco antes que nada a los profesores, al grupo del programa transdisciplinario por haberme invitado. Ellos me pidieron que hablara sobre una patente que nosotros obtuvimos en el Departamento de Biotecnología en colaboración con el doctor Juan Alfredo Salazar, aquí presente. Pero antes de entrar a platicarles prácticamente lo que es la patente, les voy a platicar lo que fue el proyecto, de dónde se generó esta patente. Exactamente como el doctor Omar nos lo ha comentado, mi interés es el aprovechamiento de productos y subproductos agropecuarios, siempre enfocándonos a aquellos productos no convencionales, aquellos productos nativos, aquellos productos que pueden reivindicar un cultivo, una zona de aprovechamiento, que pueden dar una esfera de remediación, que puede ayudar a contribuir a la economía del cultivo. Esa economía está ligada con todas las poblaciones y con la producción de los productos o bioproductos que se puedan derivar de ellos. En este contexto, el aprovechamiento integral del coco fue un proyecto que nació alrededor de 1900, no voy a decir mucho, pero 1993, más o menos por ahí. Entonces, algunas cosas, bueno, sí me costó trabajo reencontrar archivos, y le comentaba al doctor Omar la dificultad para pasar desde Windows 93 y Windows 95 y poder rescatar archivos. Jamás me imaginé que me fueran a pedir este seminario, pero me da mucho gusto haberlo hecho. Así que algunas diapositivas son nuevas porque las tuve que rehacer, porque ya escaneadas ni se podía ver. Entrando en este concepto, hablamos de que todas las células vegetales son potencialmente productoras de bioproductos. ¿Qué son los bioproductos? Pues son todos aquellos compuestos que se pueden generar por vía del metabolismo primario de una célula vegetal o por vía del metabolismo secundario. El metabolismo primario depende prácticamente de la fotosíntesis y del consumo de la glucosa dentro de la célula. El metabolismo secundario es la consecuencia de esa biotransformación que tienen todos los procesos biológicos, bioquímicos que se dan dentro de la célula y que nos van a permitir obtener exactamente estos compuestos. Estos compuestos químicos, a los que yo le llamo bioproductos porque son parte de una célula viva que los genera, pueden ser cambiados o pueden ser alterados a través de un proceso biológico, a través de un proceso biológico en la célula, a través de un proceso químico que se puede dar exógeno a la célula o un proceso físico que también puede ser dado hacia la célula. También pueden ser generados a través de bioprocesos por sistemas enzimáticos o por microorganismos que aporten sus sistemas enzimáticos.
En este caso, los ácidos lipídicos, los ácidos grasos que provienen de estos ciclos metabólicos, nos permiten a nosotros obtener dentro del metabolismo secundario la producción de aceites y grasas. Y todos estos bioproductos pues tienen alguna utilidad dentro del contexto industrial o de la salud. Los bioproductos pues son sustancias de uso común o industrial que son derivadas de estas materias primas renovables de origen agrícola, pero también pueden ser de origen animal. Yo trabajo con las de origen agrícola, por eso el contexto de los animales, las células animales, no lo voy a tocar. ¿Qué nos permiten estos bioproductos? Nos permiten obtener aditivos alimentarios, compuestos fitoquímicos para la industria farmacéutica. También nos permite producir solventes, alcoholes, ceras, aceites, empaques, lubricantes, etcétera. Todo lo que se les pueda ocurrir en donde interviene la parte química de los productos agrícolas. ¿Para qué? Pues nos ayudan o nos pueden ayudar a disminuir la problemática ambiental, nos pueden sustituir a productos de origen fósil, nos pueden ayudar a mejorar calidad alimentaria cuando los utilizamos como aditivos para fortificar alimentos, nos pueden ayudar eficazmente a generar energía. El tema de los bioenergéticos es un tema de mucha actualidad en biotecnología y es parte del contexto en el que esto se da. Pero nosotros tenemos que buscar cuáles son las mejores opciones para producir estos bioproductos y cuáles son los cultivos que nos pueden permitir llegar a estos bioproductos y darle una utilidad. En este sentido, el manejo agrícola del coco, conocido científicamente como Cocos nucifera, es un manejo prácticamente rural. El campo mexicano y particularmente el coco con el cual nosotros estuvimos trabajando procedió del estado de Guerrero y nos enfocamos al estado de Guerrero precisamente porque es uno de los productores más importantes de coco en el país. Nos interesó porque tiene un rendimiento de 50 a 120 frutos en promedio por cada palmera, entonces un rendimiento muy alto. Generalmente tiene una cosecha que va de enero a julio, casi 6 meses de cosecha, en el que lo único que hacen es desmontarlo de las palmeras, que es bastante difícil porque generalmente estas palmeras llegan a tener entre 15 y 18 metros de altura y estos, para bajarlos en estas condiciones como coco verde, tienen que subir a la palmera. Entonces hay expertos, implica un riesgo y eso es caro. Bueno, esto es lo que hace y lo que limita, y esto. Las mejores propiedades de este fruto se obtienen entre los 4 y medio a 6 meses de edad. Quiere decir que es un fruto que madura muy lento. Madura, crece muy lento y además requiere un esfuerzo físico muy importante para romper toda la parte fibrosa, que es el mesocarpio, que es bastante grueso, mientras que la parte interior en este momento es muy delgada, tan delgada que se puede comer con una cuchara, lo raspan y lo comen como un coco fresco. Es una pulpa muy delgadita y necesita pasar alrededor de un año para que pueda tener alrededor de 1 a 1,5 centímetros de grueso. Entonces es un fruto que le da mucho al campo, pero le pide mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que es en este estado provee agua. Entonces, este líquido, esta agua del coco verde, es un líquido altamente nutritivo, con un contenido de carbohidratos muy alto, un contenido de sales muy alta, y que provee una bebida muy agradable, y que ustedes la habrán probado en alguna playa. Esa bebida tan agradable, con ese sabor tan sui generis, tiene un contenido de azúcares y de sales bajo, pero suficiente como para permitir
ser un alimento deseable. La industrialización del coco verde es muy difícil por esta contextura. Sin embargo, se pueden obtener cuando ya está maduro productos tan importantes como es la pulpa, que se industrializa. Hay una industria incipiente, pero muy constante en México, en donde permite el aprovechamiento de esta pulpa y permite el aprovechamiento del aceite. Para llegar a esto se requiere que de aquí pase acá, a que se seque, a que el coco se pueda abrir, a que el productor no tenga que padecer lo que este productor padece para quitar todas las partes. El ocio ha sido presa de este cultivo. Es muy fácil dejarlo que caiga y cuando está maduro cae. Y es una forma de evitar pagar esos insumos, pagar esos intermediarios que lo bajen. Entonces lo dejan caer y después lo dejan secar. La parte seca del coco es la parte importante para la industria del aceite, que es una de las que le da el valor agregado al cultivo. Es el producto de mayor valor comercial. La copra, que es la parte del corazón, lo que está dentro con esta pequeña película dura que se engruesa, nos da este corazón duro que le conocemos con el nombre de almendra o copra, y que es a partir de ella, una vez que le quitan la fibra, con la cual se puede avanzar a la siguiente etapa de la producción. En el mundo, el cocotero es un árbol muy bondadoso y casi el 90% de la producción se localiza en 10 países. Entonces imagínense, el 90% de la producción en 10 países, de 92 países que están reconocidos por esta asociación, en la Asociación del Coco Asia-Pacífico, en donde está México, y en el cual México ocupa el 7º lugar. De 92 países productores, México en el 7º lugar, ya la hicimos. Sin embargo, ustedes pueden observar en este resumen de países importantes, que son la parte de los países de la Indonesia, de la Indochina, Filipinas, India, incluso Sri Lanka, Tailandia, que son los países más productores, y Brasil se ha colado ahí, porque Brasil tiene una cantidad de cocos también muy importante de cultivo, y esta producción hace que México esté por arriba de otros países en el mundo que son productores. Esto nos debe dar mucho gusto. Sin embargo, la superficie de producción y de rendimiento que tiene el cocotero en el mundo nos coloca por debajo de Vietnam y Malasia, porque nosotros tenemos menor cantidad de terreno sembrado de palmeras. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? El rendimiento en la producción nos dice que México es un país que tiene poca producción, pero esa producción en este poco terreno que tiene México, mientras en Filipinas está el 30% de la superficie que se siembra de coco en el mundo, México tiene casi el 1.4% de producción de terreno productor de coco en el mundo. Entonces uno puede pensar, pues es muy poquito ese terreno. Sin embargo, el rendimiento por hectárea, bueno, este es hectogramo porque es la FAO publicó esta tabla, pero si nosotros decimos por kilo, casi tenemos 6.000 kilos, ¿sí? Casi 6.000 kilos por hectárea, comparada con los 4.000 kilos que puede llegar a tener Filipinas. Esto hace que se piense que las variedades mexicanas, que son más resistentes a plagas y que son altamente productivas, pues deberían ser aprovechadas con esta perspectiva de producción. Sin embargo, a pesar de que la copra ocupa en el estado de Guerrero
dentro de sus cultivos principales el segundo lugar, con una cantidad de inversión que reditúa es en la venta y la comercialización de este cultivo por debajo del mango, que es uno de los cultivos más importantes, además de la papaya, los cítricos, también el café, el plátano y el tamarindo. A pesar de que se ocupa en este lugar, pues... Me perdí un poco. La copra es esta parte blanca. La dura. La parte dura. Sí, es la parte dura en el centro cuando se seca y se convierte casi en una piedra, en la almendra del coco. Esa es la copra. Y de ahí se saca el aceite. ¿Okay? Entonces, ¿por qué le llaman, por qué pone esta Secretaría de Recursos Hidráulicos en el 86, la delegación de Guerrero, no pone coco? Porque no les interesa todo lo demás, solo les interesa la parte comercial, que es la parte que genera el aceite, y desperdician todo lo que pueden obtener de los demás productos. Entonces les decía que a pesar de que la copra puede generar esta cantidad de valor agregado en pues millones de pesos al estado de Guerrero, lo que se observa es que la producción de aceite en miles de casi es 1 millón de toneladas métricas de producción, nos dice que la tasa media de actividad comercial en el mundo depende de esta actividad, de esta venta de producción de aceite. Y comparamos contra los países más importantes en la productividad de la producción de coco, y nos encontramos con que ellos empiezan a tener, reportado para el 2005 por la Zagarpa, empiezan a tener déficit comercial de su producto, manteniendo una producción de aceite más o menos constante. Empiezan a tener problemas en su comercialización. No le pasa a México. México tiene un mercado interno que aprovecha, tiene un mercado con Estados Unidos que aprovecha, vende, tiene un mercado hacia América Central donde lo consumen. Entonces México no tiene el problema que están teniendo los países productores, porque Guinea les está dando la pelea, ¿sí? Otros países en donde solamente tienen eso, lo único que se da en su territorio son palmeras, pues ellos están impulsando. Si ustedes pueden ver la tasa de producción, la han incrementado estos países, Sri Lanka y una cantidad de islas de la zona de la Indonesia, que están viendo que producir aceite puede salvar su economía. Entonces, a pesar de esto, bueno, pues nosotros nos encontramos con que las estadísticas, fíjense, desde el 2005, no le interesa al Estado de Guerrero, no le interesa a la Zagarpa tampoco actualizar esto. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil incrementar la producción? Porque el proceso por el cual siempre se ha extraído el aceite, que le llamo proceso tradicional, que es a partir de la copra, tiene dos puntos críticos. El primero es la copra. Es un cultivo que requiere 6 meses para que pueda ser cosechado, y después 1 año casi para que pueda secarse, para que pueda alcanzar su madurez y pueda secarse y convertirse en copra. Entonces lleva casi 1 año, hasta 1 año 3-4 meses, casi son 15-14 meses para obtener copra. Esto hace que, pues mientras de que viven los lugareños, tienen que hacer otro tipo de negocios. Entonces es un cultivo tan importante que les da tanto dinero, pero que no les permite mantener una economía activa. Por lo tanto, el proceso pues se requiere una gran cantidad de materia prima que el estado de Guerrero tiene, porque es uno de los países que tiene por hectárea mayor rendimiento. Pues es un proceso que puede ser sencillo, porque es reducirlo a trozos. Esa copra es bastante dura, entonces requiere unas prensas muy especiales para mantener y para romper y triturar. Después un proceso de cocimiento que puede llegar hasta temperaturas casi de ebullición, un poco menos, un prensado y finalmente un aceite crudo.
El proceso, después de que la copra estuvo al sol casi 6 meses, o a veces hasta más, pues permite que este aceite sea un aceite que requiera un proceso de refinación muy costoso. Este proceso de refinación es lo que hace que la industrialización requiera mano de obra especializada, equipo especializado, para poder obtener finalmente un aceite refinado que es el de interés para la industria de alimentos y la industria farmacéutica. Entonces, pensando en esto, analizamos cuál es la composición química del coco durante su desarrollo y nos encontramos que la producción de aceite, que es la parte más comercial, la parte que le da el valor agregado al producto, alcanza un estado de madurez y de concentración más alta en las células vegetales del coco alrededor de los 11 meses de edad. Y entre los 11 meses de edad y los 14 meses, que es casi cuando ellos están dejando secar para obtener la copra, pues ellos obtienen la proteína, como ustedes ven, se mantiene muy baja, no es un producto proteico, no es un producto que nos dé gran cantidad de carbohidratos. Sin embargo, esta parte, cuando ellos hacen el prensado, toda esta parte, materia seca, los carbohidratos, contamina, y es lo que tienen que eliminar cuando hacen el proceso de refinamiento. De acuerdo con esto, nosotros propusimos un proceso para extraer el aceite a partir de la pulpa fresca, esperando evitar llegar al grado de copra y mantenerlo en aprovechamiento industrial a partir de los 5 o 6 meses de edad. Entonces, si reducimos el proceso a los 5 o 6 meses de edad, en lugar de esperar casi un año o más para poder aprovechar esto, pues nos da una posibilidad de manejar una economía más activa alrededor de lo que sería el aprovechamiento del coco. Entonces, partimos de una materia prima que tiene otras características, ya no es copra, tiene otra composición. Entonces diseñamos un proceso muy sencillo que parecía difícil. Traer el coco no fue fácil, tuvimos que ir hasta Acapulco y sacrificarnos, estar un fin de semana, durante varios meses, hacerlo constantemente para poder traer nuestra materia prima, ¿verdad? Entonces trajimos el coco y empezamos a ver qué posibilidades habría de recuperar todos los subproductos que pudieran ser económicamente interesantes. Separamos el agua, le dimos un proceso de precocido, el escalde, molimos, lo tamizamos, obtenimos una pasta húmeda para darle a la pasta de coco, esa pasta rallada que utilizamos para repostería o para confitería o para la dulcería, darle este aprovechamiento, y tuvimos simplemente que separar los sólidos, centrifugar y obtuvimos un aceite crudo. Nos evitamos el cocimiento de altas temperaturas. Sin embargo, este concentrado proteico que lo pudimos separar es lo que se conoce como leche de coco, que tiene mucha utilidad en la industria farmacéutica de la cosmética. Aquí están algunas fotos del proceso a nivel de laboratorio. Hicimos el escalde en una marmita con calentamiento de vapor, y entonces una vez que el coco era quitado de su mesocarpio, se escaldaba, se sacaba. Este es un instrumento que utilizan los expertos despulpadores de coco. Se sacaba acuérdense que la cáscara es bastante difícil, y nosotros aquí teníamos la pulpa separada, y hacemos una molienda con una solución extractora que se tuvo que diseñar, porque no es nada más poner agua con coco, sino habría que poner unas condiciones, considerar unas variables de proceso muy importantes y utilizar un equipo especial, un equipo que era un molino homogenizador que nos permitió separar
por un lado, obtener aquí, estamos obteniendo la leche de coco, y por el otro lado, una vez que esto se sedimenta, obteníamos una emulsión, y la emulsión pues es el aceite. Las condiciones de trabajo que tuvimos que mantener y que cuidar fueron las variables del proceso, cuál era el pH más adecuado, la fuerza iónica de las soluciones extractoras, porque estamos hablando de una célula vegetal, cuál es la temperatura que soportaba el proceso, la relación de sólidos a líquidos o de pulpa a solución extractora, y luego pensar en un escalamiento. Una cosa es nivel laboratorio con matraces chiquitos, probetas, cantidades de mililitros, y la otra es tratar de escalarlo a un proceso industrial, en donde la materia prima es muy importante, pero si yo voy a poner cloruro de sodio sigma, no puedo usar esa cantidad de cloruro de sodio en un tonel de 1000 litros, y entonces tengo que escalarlo y tengo que probar materias primas y reactivos también que sean importantes. Por lo tanto, se hizo un diseño experimental en donde tuvimos una solución ideal, que era la que mantenía toda la pureza de los reactivos, y una solución práctica, que eran reactivos grado industrial. Variables de cultivo, obviamente la madurez era muy importante, por eso había que ir a los campos experimentales donde estaban los cultivos y pactar con los productores para tener una edad del cultivo fija, la calidad química del fruto, porque hay frutos mejor nutridos, con mejor humedad, con mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de pulpa, y había que tener también una relación de cuánto de fibra, cuánto de pulpa, cuánto de agua, para saber cuál era iba a ser el rendimiento de la obtención. Y luego las variables de calidad, que fueron las químicas y las físicas de la materia prima. En este caso estamos hablando, nuestra materia prima ya es la pulpa del coco, porque ya la sacamos de toda su estructura dura, y el producto final, que era el que nos interesaba. Los análisis más importantes que les quiero mostrar es el análisis comparativo que hicimos del aceite de coco obtenido, en donde se hicieron determinaciones como color, en el tono de los rojos, porque el aceite, cuando lo obtienen de la copra, viene muy oxidado. Entonces la norma ha establecido que los tonos rojos son muy determinantes. La acidez, las impurezas como sólidos que migran hacia la parte a la hora de la expresión, de la compresión de la pulpa, la humedad, el índice de saponificación, el índice de yodo, el punto de fusión y el olor. Entonces, esta es la norma, es un aceite estándar, aquí dice que es el aceite estándar. Esto es un ICIH, nos dice que son aceite industrial crudo, este aceite de coco industrial, del que viene de copra, y este es aceite industrial de copra, pero que está hidrogenado. Y entonces lo comparamos con uno de nuestros lotes de proceso, en donde hacer 3 repeticiones de todo el proceso pues implicaba muchos cocos y muchas idas a Acapulco. Entonces tratábamos de hacer eficiente nuestro proceso. Pero entonces aquí lo que observamos es que el coco fresco casi no le da color. El aceite es un aceite casi blanco, casi transparente, casi incoloro, comparado con los aceites hidrogenados y el aceite industrial crudo, en donde el color es muy alto, sobrepasa la norma. La acidez, estamos con una acidez por debajo, quiere decir que no ha habido cambios de oxidación en el aceite. Las impurezas, aquí este factor es importante aclarar. Nosotros partimos de un producto donde la célula vegetal es muy activa metabólicamente, entonces tenemos todavía muchos carbohidratos que se pueden eliminar, pero lo que nos permite obtener una crema de coco bastante nutrida, bastante rica.
La humedad, pues también obviamente partimos de un proceso fresco donde hay mucha agua todavía en la célula, no lo dejamos secar, por lo tanto la humedad es alta. El índice de saponificación, estamos, fíjense, dentro de lo que es la norma y un poquito por debajo del límite mínimo. El índice de yodo, lo que nos permite saber qué tan oxidado está el producto. Estamos con un producto que está bastante, para ser un producto natural, está por debajo de la norma. Aquí ya se hidrogenó, ya se le quitó la oxidación, por eso marca 0. El punto de fusión es el aceite de coco en estado crudo es sólido, es una pasta blanca. Entonces encontramos que el punto de fusión está también dentro de lo que marca la norma y no tiene olor. Los ácidos grasos presentes, esto es importante porque es la parte nutricional, es la parte química que se aprovecha del aceite. Y encontramos aquí muy interesante esta comparación que hicimos con datos que encontramos de estos aceites, en donde aceites como el de palma, el de soya, el de cártamo, que son los aceites comestibles que se manejan principalmente en el mundo, pueden llegar a estar por debajo de la cantidad de algunos ácidos grasos que tenemos. Estos son ácidos grasos que los usamos para freír, tienen otra textura, tienen otro aprovechamiento. El ácido oleico es el ácido principal de todos los aceites vegetales comestibles. Sin embargo, el ácido palmítico, que es uno de los ácidos vegetales que la célula hoy usa como intermediario, como precursor para la síntesis de sus ácidos grasos de cadena corta, tiene una concentración muy importante comparada con un estudio que estos mismos autores habían presentado sobre coco, pero yo me imagino que era aceite de copra, y con exactamente un aceite técnico que conseguimos en una industria que nos dio una muestra del aceite de coco que ellos usaban para sus procesos. Creo que se llama Colgate Palmolive porque la usan para jabones, para la elaboración de jabones. Entonces, el aceite que usan para los jabones pues es un aceite concentrado, un aceite refinado, un aceite no refinado, pero que es concentrado. Y llegamos a esta parte, los ácidos omega 3 y omega 6, que son desde el punto de vista nutricional deseables, encontramos que por lo menos el ácido omega 3, los ácidos omega 3, el linolénico, está presente en el aceite de coco fresco. Entonces eso ya le da un plus en el valor nutricional. Hasta aquí, ¿cuáles fueron las primeras conclusiones o las conclusiones de nuestro trabajo? Pues fue que es posible establecer condiciones óptimas de extracción del aceite, de la proteína, en el coco fresco, en operaciones a nivel laboratorio y a nivel de escala. No les presento el comparativo de todos los datos a nivel de escala y de laboratorio porque fueron muchos resultados, pero créanme que esto, que sí funciona, después de haberlo hecho en el laboratorio lo pudimos escalar y la calidad de la... Técnicamente también es posible la recuperación a partir de la emulsión de la pulpa fresca y tuvimos rendimientos cercanos al 60%. El coco de copra, la copra nos puede dar rendimientos hasta del 90, 80, entre el 80 y el 90%, pero estamos hablando de algo que ya no tiene agua y nosotros estamos manteniendo una humedad, como vieron en las tablas, del 2% bastante alta. El aceite obtenido a partir del coco fresco por el método desarrollado pues tiene muy buena calidad para hacer un aceite comestible. Además no requiere refinamiento, no requiere ningún proceso adicional para blanquearlo porque está dentro, la mayor parte de esos parámetros estuvieron dentro de la norma. El proceso desarrollado tiene ventajas ya que reduce el número de operaciones unitarias y las altas temperaturas del proceso en comparación con el método tradicional. Entonces esto desde el punto de vista de energía pues es un gran ahorro
de energía. También el método desarrollado permite obtener la calidad nutricional del aceite debido a la presencia de ácidos grasos de cadena corta y intermedia, entre ellos los ácidos omega 3. El procesamiento del coco fresco para la obtención del aceite permite obtener otros subproductos de interés, como es el agua de coco, el bagazo de la pulpa y la fibra del gonote o mesocarpio. Por lo cual, esto puede darle también subproductos que le den otro valor agregado al aprovechamiento del fruto. Y finalmente, el proceso es amigable porque no genera residuales contaminantes. Nosotros en las aguas de residuo se midió el DQO y el DBO y estuvieron por debajo de la norma. Quiere decir que las aguas residuales no son contaminantes y se pueden usar como aguas de riego. Con todo esto nosotros decidimos que teníamos material para construir una patente, para hacer una patente, ¿sí? ¿Cuál es la historia de esta patente de obtención de aceite de coco? Pues sabíamos que una patente es una certificación de la propiedad intelectual que se otorga a un inventor. Este inventor es una persona física o moral, la cual permite explotar la invención de nuevos productos o procesos durante un plazo de tiempo. En este caso es por 20 años, contados a partir de la presentación de esta solicitud. Entonces teníamos una invención, habíamos desarrollado un proceso alternativo que era un proceso amigable, un proceso sustentable, un proceso con buenas características. ¿Y qué se puede patentar? Pues nuevos resultados de una actividad inventiva susceptibles de aplicación industrial, y estábamos seguros de que esto podía escalarse y tener una actividad industrial. Con esto en mente, pensamos y buscamos y sabíamos que las patentes solamente los otorgan los gobiernos por medio de la instancia correspondiente. En ese tiempo, en el tiempo en que nosotros hacíamos esto, todavía no había una gran actividad en función de un departamento en el CINVESTAB que nos ayudara a patentar. Era todavía el departamento jurídico del CINVESTAB el que se encargaba de gestionar las patentes. Entonces, por eso nosotros teníamos que al mismo tiempo de buscar cómo lo íbamos a hacer, de buscar las instancias a las que íbamos a recurrir. Por eso vimos que en México era a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, y si lo queríamos patentar en Estados Unidos teníamos que ir a Relaciones Exteriores a través del Tratado de Cooperación de Patentes, o pues escribir a ver dónde en Europa una oficina europea de patentes, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue presentar una solicitud de una patente nacional. Este es el número de la solicitud. La presentamos el 2 de septiembre de 1995 y la llamamos Procedimiento para la obtención de aceite de coco a partir de coco fresco. Sabíamos que teníamos resultados para sustentarla. Esta es la hoja anexa en donde se presentó este resumen, en donde se describe lo que habíamos hecho, pero a este proceso le agregamos todavía de lo que habíamos hecho, le agregamos todavía más. Diseñamos y completamos nuestro proceso para la extracción de aceite a partir de pulpa fresca de coco, una recuperación utilizando un método más sencillo, un método que nos diera mayor rendimiento. Y entonces, después de obtener nuestro coco fresco y sacar el agua del enescal, de la molienda, y de la fase líquida pasarnos a la centrifugación, enfriamos y le dimos este proceso que era no compatible con todo lo que estaba por algunas otras instancias, en algunos intentos, en algunos tecnológicos. Buscamos tesis, buscamos en Chapingo, buscamos todo lo que pudiera competir contra nuestro proceso, y nos dimos cuenta que teníamos esta parte. Logramos hacer una parte, como es sólido, el aceite crudo lo podíamos enfriar y lo podíamos decantar por tamizado. Simplemente con eso desechábamos un líquido
obteníamos un sólido y luego con calentamiento y centrifugación podríamos obtener nuestro aceite crudo. Entonces teníamos agua, pasta húmeda, un concentrado proteico, obteníamos nuestra estrella, que era el aceite crudo, y un desechado que no era contaminante. En base a esto, pues logramos en agosto del 99, casi 4 años después, que nos concedieran el título de patente de invención. 4 años duró el proceso de arbitraje, que es bastante extenuante, a veces es frustrante, pero pues es muy acucioso y nos dio mucho gusto poder obtener esto. Para el CINVESTAB, ¿sí? El Centro de Investigación es el titular, nosotros somos coautores, el doctor Juan Alfredo y yo, y pues esta es la historia de todo el trabajo que aparentemente pues es sencillo, pero ser un inventor, pensar qué cosas pueden innovar, pensar qué cosas pueden funcionar, demostrarlas y después que los que se encargan de validarlas te digan que sí, pues es muy satisfactorio. Entonces yo les quiero agradecer simplemente, gracias a mis estudiantes que están aquí presentes, y pues esta es una muestra de un grupo de trabajo que siempre es activo, que está pensando y en el cual tenemos muchas cosas todavía que patentar, y siempre les digo, hay que sacar una patente en todo lo que hacemos, porque todo el tiempo estamos innovando, todo el tiempo estamos produciendo tecnología, a veces no creemos, a veces no nos creen, pero hasta que vamos al arbitraje lo demostramos. Y pues bueno, esto es la última parte, el balance, bueno, la última diapositiva, que ya no la puedo pasar, era simplemente, sí, nada más era para decirles que también algo que nos pidieron en el arbitraje de la patente fue esta parte. Bueno, ya no puedo, tengo que ir acá. Bueno, ¿te parece, Play? Es muy chiquita, ya esa es de las pocas que ya no pude traducir a las nuevas versiones, pero lo que hicimos fue un balance de materiales del proceso de extracción, y este balance de materiales sirvió para darle eficiencia y para ver qué tan eficiente era el proceso, si se podía escalar y pues darle números. Si yo parto de 812 cocos en bola como materia prima, hasta cuántos kilos, cuántos litros de aceite, y llegamos a un 85% de rendimiento de extracción, del 60% que habíamos tenido con el primer proceso. Cuando incorporamos esa modificación para el resultado, para el registro de la patente, logramos prácticamente el mismo rendimiento que obtienen de compra. Entonces, pues la patente fue bastante exitosa. Sí, pues muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Me da mucho gusto su investigación en torno al aprovechamiento de este tipo de desechos en el sector agropecuario. No solo tenemos el coco, están los residuos del cacao, de las excretas ganaderas, de la palma. En fin, mi pregunta va dirigida al aprovechamiento de los subproductos en sus procesos, ¿no? Tenemos esa palma pastosa, el aceite y por ahí hay otro. ¿Cuál sería el potencial que tienen estos? Y bueno, una segunda pregunta tiene que ver con los parámetros físico-químicos analizados en sus descargas de aguas residuales. El pH, ¿qué tal anda, no? Porque DBO y DQO respetan la norma, alrededor de 150 miligramos por litro, pero el pH, al ser rojo este compuesto, pues me imagino que ha de ser ácido, ¿no? ¿Se ha logrado neutralizar? ¿Qué se ha hecho al respecto? Gracias. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Primero les quiero decir que
Después de saber que tenemos una tecnología o que se puede tener una tecnología en México que puede ayudar, que puede ser sustentable, que tiene buenos rendimientos, que tiene un producto que es potencialmente económico para el estado de Guerrero, resulta frustrante que los industriales no quieran pagar una patente, ¿sí? Que vengan al IPN a decir, pues ayúdenme, pero cuando le decimos, sí, ahí está propiedad intelectual del Sinvestab, lo que le corresponde, pues dicen no. Nosotros tuvimos un par de llamadas después de que salió la patente, y eran de la oficina del gobernador del estado de Guerrero, y dijimos, wow, ya la hicimos, se va la patente. Pero no, él la quería para su negocio personal y quería que se le regalara. Entonces, él quería pues que le ayudaran y a ver cómo le hacemos, y obviamente el Sinvestab pues no permitió que nosotros dijéramos nada, ¿no? Entonces sí es muy difícil. Los subproductos es parte del atractivo, porque se recoge una buena calidad de agua, porque no se contamina, porque está en condiciones óptimas. La lechada, que es la crema de coco que se utiliza en cosmética, en champús y en todos los jabones y toda la parte que se aprovecha en la industria farmacéutica, es muy bien pagada, pero prefieren importarla de Sri Lanka o de Filipinas que producirla en el estado de Guerrero. El problema de los subproductos es que no hay problema, ¿sí? No tienen problema, son de buena calidad, los caracterizamos, sabemos de qué calidad estamos hablando, fue parte de la información que se integró para la parte económica, de la factibilidad técnico-económica de la patente. Sin embargo, pensar en reconvertir una industria que es mundial a un proceso que desconocen y les da mucha pereza, les da miedo. Ellos prefieren secar el coco, grandes cantidades de coco, montañas de coco, oxidados, llenos de hongos, podridos, con muchos problemas, malos olores, porque saben que esa compra se las van a comprar en no importa en qué condiciones. Tener una empresa limpia que reconvierta el proceso cuesta mucho trabajo, cuesta mucha visión, y no la tienen los empresarios en el estado de Guerrero. Esa es una. La parte química es una parte que nos preocupaba mucho, porque queríamos que el proceso fuera amigable con el ambiente. Y un problema del pH es la acidez o la alcalinidad, los extremos. Y nosotros estuvimos probando durante el desarrollo del proceso una cantidad, hicimos un diseño experimental en donde el pH fue una de las variables que se movió en un intervalo. Y de acuerdo a la célula vegetal, el pH que resiste está cercano a 5,5. Entonces 5,5 es un pH más compatible con la neutralidad, más cercano al 7 que al pH ácido de menos de 4, que puede ser muy lesivo para ciertos suelos agrícolas. Entonces no tuvimos problema, ¿sí? Entonces todo estuvo dentro de la norma, por eso es que consideramos que el proceso es un proceso reconvertible, es un proceso amigable, ecológicamente viable. ¿Sí? Gracias. Sí, bueno, respecto a esta parte de llevarlo a la industria, o sea, solo es un problema, digamos, cultural, o sea, de esto que comentó de que les da miedo, o, por ejemplo, en el escalamiento se hace una evaluación financiera de cuánto costaría llevarlo pues, al proceso industrial, y si es así, pues, cuánto cuesta. Sí, el problema del escalamiento es contar con plantas piloto para escalar a nivel industrial. Se puede hacer a mayor escala. Yo puedo partir de 100 gramos de muestra a nivel laboratorio y puedo llevarlo a 20 kilos a nivel, o a 5 kilos o a 10 kilos
a un nivel manejable de un escalamiento. Pero pensar en planta semipiloto, planta industrial para hacer ensayos cuesta mucho trabajo y no hay en México esa facilidad para poder escalar. Los equipos son los mismos. El equipo que ustedes vieron en la centrífuga es un equipo de tipo industrial. Con ese logramos hacer parte del escalamiento del proceso y pasar de 100 gramos de muestra a nivel de matraz a 10 kilos de coco procesado. Entonces, si estábamos usando, por decirles un ejemplo, usábamos una sal, cloruro de sodio. Cloruro de sodio, Merck o Sigma, grado reactivo, tiene un precio bastante barata la sal, pero no es lo mismo utilizar 20% peso, con respecto al peso de la muestra. Si yo utilizo 20 gramos con mis 100 gramos de materia prima, y si yo tengo 10 kilos, necesito utilizar 20 kilos. Entonces, esa cantidad, o 2 kilos, esa cantidad es 2 frascos completos en cada proceso, no es viable. Entonces, al hacer el escalamiento también cambiamos el tipo de reactivos, la calidad química, y pasamos de calidad analítica a calidad técnica. Entonces, se tuvieron que hacer muchos estudios químicos, muchas comprobaciones para saber si el escalamiento soportaba la calidad química, y lo que vimos es que hay pérdida. ¿Sí? Entonces, al haber pérdida es porque no es lo mismo tener sal marina, sal de mar, que trae otras sales adicionales que entran al proceso y también actúan rompiendo células, pero que pueden pegarse en algunas partes del proceso y disminuir el rendimiento. ¿Sí? Entonces sí hicimos ese escalamiento y vimos que en lugar de llegar al 85%, podríamos llegar al 70%, pero el 70% de rendimiento contra el 85-90% de Copra y contra el 85% que nosotros habíamos llegado con grado reactivo, es bastante bueno todavía como para aprovechar un cultivo a los 6 meses de edad o a los 11 meses de edad, en lugar de dejarlo a los 15 meses de edad. O sea, el tiempo que te ahorras dejando la copra hasta que esté en su punto de máxima, que esté seco a lo máximo, y el aprovechamiento de los subproductos frescos para otro tipo de industrias, para otro tipo de procesos, hace la suma de la pérdida en ese rendimiento y te da la bondad del proceso, ¿no? Entonces, si es una cosa por otra, sí, obviamente hay pérdidas, porque los reactivos no son iguales. ¿Sí? El grado industrial siempre tiene esa pérdida, pero hay que compensarla con lo otro que estás aprovechando, que son los subproductos. Gracias. ¿La solución extractora contiene solventes inflamables? No, porque estamos hablando de un producto que va para la industria de alimentos. Y ningún solvente orgánico, ningún solvente inflamable, ninguna sustancia cáustica, nada que pueda contaminar nuestro proceso alimentario, porque estaríamos fuera de cualquier norma sanitaria para uso humano. Entonces, todo es con una calidad grado alimento. ¿Sí? A final de cuentas, ¿qué pasó con la patente? ¿Se pudo comercializar? ¿Se está usando o no? No. Porque ya en 2 años vence. En 2 años vence los 20 años. Sí, ya nos mandaron un correo, una comunicación, donde a los 10 años se renovó por interés del Sinvestar. El Sinvestar dijo no, se renueva porque sí, se pagó una cantidad al INPI
por mantenerla. No sé por qué, si tiene una vigencia de 20, a los 10 había que hacer así como un refrendo, o no sé. La patente es vigente. Viene lo mismo. Una industria que llega y se asoma y dice, ay, wow, me interesa. Híjole, pero pues ya compramos la copra y la tenemos ahí, y es sucia, no pasa nada, después la mandamos a otras industrias que la refinen, que refinen el aceite, así lo compran. Los que hacen jabones no quieren tanta pureza, entonces ¿para qué invertir? ¿Sí? Esa es la mentalidad. Entonces, alguna vez platicando con los industriales del ramo del coco, ellos me decían, es que sería buenísimo que nos juntáramos y hiciéramos así como una industria. Pues yo les dije, vamos, háganla. Híjole. Pero ¿sabe qué? Pues vamos a hablar. No quieren. ¿Qué pasa con los industriales? No hay visión, no hay el deseo de solucionar un problema que levantaría una buena cantidad del agro de la zona productora, pero tiene que tener esa visión y tiene que tener la inversión. Entonces, un proceso viejo, mundial, que tiene tantas deficiencias y que requiere tanta inversión, y que generalmente el que tiene el coco lo quiere vender y no le importa mejorar el cultivo. Hay una enfermedad que se llama amarillamiento, ¿no? Amarillamiento letal del coco. Amarillamiento letal del coco. Y una ventaja que tienen las 3 variedades que se dan en el agro mexicano del coco es que las variedades mexicanas, que son unas variedades enanas, etcétera, son 3 variedades, son más resistentes. Incluso en el CICI, en Mérida, han hecho estudios sobre cómo reforzar genéticamente las variedades de coco para que sean resistentes a esa enfermedad, y lo han logrado. Tienen una variedad, un alelo, le han logrado meter un gen, y han hecho que la variedad mexicana, una de ellas, que es un enano malasio o algo así se llama, enano pero es gigante, ¿verdad? El coco, tenga ese potencial, y sin embargo seguimos con la misma industria de siempre. El proceso es el mismo. Entonces, ¿hasta dónde los gobernantes, los políticos, los mismos campesinos pueden hacer algo por sus cultivos, ¿no? Yo creo que somos muchos los que contribuimos con nuevas tecnologías, con nuevas ideas, damos cosas, pero la industria está atada, está ahí, no crece. Entonces es un problema. Entonces, por desgracia, algo que funciona, que está probado, que es bueno, pues ahí se va a quedar, no va a pasar nada. Más preguntas. Bueno, pero entonces, una vez que lleguen los 20 años, ya la patente deja. No, la patente ya deja de ser propiedad silvestre. A los 20 años la patente deja de ser propiedad silvestre y está libre. Entonces cualquiera puede copiar el proceso y ya no le paga nada al silvestre. Ojalá que lo hagan, por lo menos, que sea gratis, pero que lo hagan. Pues yo les agradezco, muchas gracias por su asistencia.